Así es que, hermano, le rogamos por el amor del Señor que lleguen temprano. Gloria a Dios. Vamos a hablar sobre algo muy importante que considero que la iglesia tiene que aprender y que nosotros debemos de aprender también, porque somos la iglesia del Señor, desde luego. Y quiero que me acompañe a leer rápidamente un pasaje de la palabra del Señor en el libro de Lucas capítulo 10, verso 25. Lucas capítulo 10, verso 25. Vamos a mirar algo, hermano, que venía meditando en cuanto a esto, de que nosotros tenemos, hermanos, algo muy importante que aprender. Entre la puntualidad, quiero decirle que tenemos cosas que aprender todavía, que nos hace mucha falta aprender. No sé si puedan cerrar la puerta, hermanos, por favor. Y yo considero que una de las cosas que tenemos que aprender es comprender, hermanos, la gran misericordia de Dios. Lograr entender. Digo yo lograr entender porque si uno no logra entender a Dios, uno no va a poder practicar lo de Dios. Es como cuando dijo el Señor: mi Padre hasta ahora trabaja y también yo trabajo. Entonces, para poder entender por qué es que la iglesia tiene que ser una iglesia que trabaje, tenemos que entender por qué Dios trabaja, ¿no? Si Él dice: mi Padre hasta ahora trabaja y también yo trabajo, mientras es de día, antes que venga la noche. Porque vienen tiempos que no se va a poder hacer absolutamente nada. Pablo lo dijo, que aprovecháramos bien el tiempo, que fuéramos sabios y que aprovecháramos bien el tiempo, porque una de las cosas que no vamos a poder, hermanos, evitar es que pase un año y que venga otro año si el Señor nos presta vida, y luego venga otro año y no hubiésemos logrado nuestras metas, o por lo menos crecer y tener un fruto más diferente. Entonces no hemos logrado el nosotros comprender todas esas cosas, de que el tiempo va a pasar y que si no se trabaja, entonces no va a haber una producción. Usted se va a hacer más viejo, igual yo también. Si usted tiene 30, el año que viene va a tener 31. Si usted tiene 40, el que viene va a tener 41. Y no lo va a poder evitar si el Señor le presta vida, ¿correcto? Hermanos, ¿está aquí conmigo? ¿Están todos los hermanos aquí todavía o ya se fueron? ¿Dónde están los hermanos? Amén. Entonces, es importante que nosotros comprendamos que hay cosas que Dios nos pide que aprendamos. Y hoy vamos a aprender, hermano, algo muy importante que la Biblia enseña aquí en cuanto a ver la vida y cosas que Dios quiere que agreguemos a nuestra vida para que nos parezcamos a Dios. Entonces, Lucas 10:25 lo tiene, ¿verdad? Dice: he aquí cierto maestro de la ley se levantó para probarle, diciendo: maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Fíjese, note la mentalidad de este hombre. Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? O sea, ¿cómo lees es como entiendes, ¿no? Y él respondió diciendo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo a ti mismo. Le dijo, verso 28, has respondido bien. Haz esto, dice, y vivirás. Así le dijo. Pero él, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús y dijo: cierto hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, quienes lo despojaron de su ropa,
le hirieron y se fueron dejándole medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote por aquel camino, por casualidad, dice, descendía cierto sacerdote por aquel camino, y al verle pasó de largo. De igual manera un levita llegó al lugar, y al ir y verle pasó de largo. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó cerca de él, y al verle fue movido a, ¿qué dice? Misericordia. Y acercándose a él vendó sus heridas, y echándole aceite y vino, poniéndole sobre su propia cabalgadura, le llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios y los dio al mesonero diciendo: cuídamelo, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece haber sido el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? Él dijo: el que hizo misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú, ¿qué dice? Lo mismo. Vamos a orar. Padre, te doy gracias una vez más. Te ruego que a través de tu Espíritu Santo nos enseñes, Señor, y podamos comprender tu palabra. Y no solo comprenderla, sino que, Padre Celestial, poder aceptarla para vivirla. Parte de nuestro diario vivir, para que podamos prosperar y hacer prosperar nuestros caminos. Bendice este tiempo, Señor. Bendice este reinicio de culto, Señor, a este horario. Bendice esta congregación, Señor, y abre su vida, su mente y su corazón para que podamos ver más allá de lo que tú, Señor, les has permitido ver. En el nombre de Jesús, en tus manos estamos. Dirígenos en toda palabra y en todo lo que hagamos, y te damos gracias, Señor, delante de tu presencia, en Cristo Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Amén, amén y amén. Muy bien, entonces me llama mucho la atención que, como usted se puede dar cuenta, dice la Biblia que un maestro, hermano, de la ley, usted ya puede darse una idea quién era un maestro de la ley. Era un fariseo que enseñaba la ley prácticamente. Le preguntó a el Señor acerca de qué podría hacer para poder ganar la vida eterna. Jesús sabía que lo estaba probando, porque el Señor sabe todo. Y lo único que el Señor le quería a este fariseo reiterar era de que si cumplía con los preceptos que ordenaba la ley, hermano. Cuando le dice en el verso 27, respondiendo dijo: amarás al Señor, que son, hermano, mandamientos dentro de lo que es la ley. Y el Señor le dice: has respondido bien, haz esto y vivirás. Entonces, él, queriendo justificarse, se va a dar cuenta que le pregunta al Señor quién es el prójimo. Y aquí es donde yo quiero que vayamos, hermano, redondeando un poquitito, porque esta es una expresión de muchas personas. No sé quién es el prójimo, no sé qué hacer, Señor. No sé qué es lo que yo tengo que hacer, cuál es lo debido. Y dice, y le preguntó quién es el prójimo, y respondió Jesús y le dijo: cierto hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Esto, hermano, nos está enseñando a nosotros de que una persona que venía de el lugar sacerdotal iba camino al lugar del anatema, o sea, camino a la maldición prácticamente. Y en el camino dice la Escritura que cayó en manos de salteadores, quienes le despojaron de su ropa y le hirieron, y se fueron dejándolo medio muerto, tirado en el camino. Entonces, usted puede notar que la Escritura dice que este hombre dejó el lugar del sacerdocio y se encaminó para ir al lugar de la maldición,
Y de alguna otra forma, aquí yo quiero explicarle algo que es muy interesante que la iglesia tenga que notar. Porque muchos prefieren abandonar Jerusalén, que es el camino del Señor, la casa del Señor, la iglesia, y encaminarse camino a Jericó, a camino al anatema. Y Dios, hermano, por la misericordia tan grande que tiene, se les atraviesa en el camino y los tiene que quebrar. No sé si me doy a entender, hermano, que he visto esto mucho, que cuando alguien de repente ha estado fiel, ha estado firme, llega un momento que empieza a tener un cansancio espiritual porque empieza a descuidar su vida espiritual, y entonces el Señor le permite que deje el lugar del sacerdocio, que es Jerusalén, que significa lugar de paz, ciudad de paz, donde se ministraba el Señor, y encaminarse otra vez de regreso al anatema. Jericó representa el mundo. Es donde, hermano, Josué conquistó ese territorio donde había, usted ya conoce la historia, una mujer que se llamaba Rahab, por no decir el otro nombre. Se extrajeron lingotes de oro malditos y un manto babilónico, y por esa causa Israel no pudo conquistar a una pequeña ciudad llamada Hai. No pudo conquistarla porque había caído de regreso en el anatema. Pero aquí lo que yo quiero que usted comprenda, que aún la misericordia de Dios, hermano, se debe de conocer. Porque antes que alguien se le vaya al Señor y que sabe que se le va a perder y que es del Señor, déjeme le digo que Dios prefiere cortarlo antes de que se pierda. Pero la misericordia del Señor yo la puedo mirar en este samaritano que iba camino, y la Biblia dice que iba camino pero no llegó, hermano. Yo me imagino que el Señor lo agarró en Emaús, como aquellos que iban descendiendo de Jerusalén camino a Jericó, pero en el camino de Emaús, que significa fuentes tibias. O sea, que cuando la gente cae en la tibieza, hermano, el Señor se le aparece de dos maneras. Una, para platicar y charlar con ellos, a ver si reflexiona, o otra, para entregarlos en manos de salteadores, para que los quiebren. Y por eso, mire, no se asuste de mirar hermanos presos en hospitales, deportados y en otros lugares. Cuando de repente se le quieren zafar al Señor, Dios activa salteadores y permite que sean quebrados. Porque lo primero que el Señor va a hacer platicar. Usted se va a dar cuenta que los que venían descendiendo de Jerusalén, hermano, camino a Jericó, iban con su destino era Jericó, pero iban camino de Emaús. Usted se va a dar cuenta que el Señor se les aparece y lo primero que les pregunta es: varones, ¿cuáles son estas pláticas que tenéis entre vosotros? Y ellos le dijeron: ¿acaso eres tú el único forastero que no conoce acerca de lo que acaba de acontecer en Jerusalén, de este Jesús, el Nazareno, que teníamos por profeta? Y empiezan a relatarle, fíjese. Y el Señor, hermano, cuando vio el corazón de ellos, les tocó la mente y les abrió el entendimiento para que supieran que era el Señor y se regresaron otra vez a Jerusalén. Pero a el Señor, me imagino que platicó, y por eso está poniendo este ejemplo, que llega el momento que después de la plática, lo que hace el Señor es que entrega en manos de salteadores para que los quiebren. Entonces estos no llegan, hermano, voluntariamente de regreso a Jerusalén. A estos quebrados los regresan a Jerusalén, pero quebrados. Es que, ¿para qué le cuento tantos casos que yo he conocido? No, mejor dejémoslo ahí. Pero yo le quiero decir que Dios no se limita, porque Dios prefiere que mocharle una pata a alguien, hermano, quebrarle una mano, a que se le pierda.
Si a través de esa quebradura no entendió que tenía que afirmarse con él, entonces mejor se lo corta y se lo lleva. Así de sencillo. Pero Dios da un tiempo para arreglarse. Dios da un tiempo para arreglarse. Dios tiene límites, hermano. Y entonces usted se va a dar cuenta que aquí el Señor le empieza a explicar. Dice, vamos a mirar el verso 30. Respondiendo Jesús dijo: cierto hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. La versión 60 dice salteadores, quienes le despojaron de la ropa. ¿Qué representa la ropa? Cobertura, pureza. Le quitaron lo que lo cubría, hermano, su vestidura blanca. Le quitaron la cobertura ministerial y posiblemente hasta perdió la de Dios. Le hirieron. Por eso hay mucha gente que está herida, lastimada. Pero no significa que sea la voluntad de Dios. Es que no se dieron cuenta cuando dieron vuelta su camino y dejaron el lugar del sacerdocio y abundancia para encaminarse de regreso a buscar el anatema. Y el Señor, por misericordia, y yo lo que quiero que usted entienda, hermano, y usted que me está viendo, cómo obra la misericordia del Señor. Que misericordia no es, hermano, precisamente que Dios perdone, porque la Biblia dice que Dios es grande en misericordia. Pero medimos a Dios que es grande en misericordia cuando Dios permite todo y deja que la gente esté como esté y que viva como viva y que piense que de esa forma va a ganar la presencia de Dios, hermano, y que no suceda nada. Y la gente dice: ay, Dios es grande en misericordia. Pero cuando viene una tragedia, no vemos la misericordia del Señor. Pero yo le quiero mirar que la misericordia de Dios se manifiesta aún quebrando a los samaritanos en medio del camino. Por eso es que al samaritano lo entregó en manos de salteadores para que le quitaran la cobertura, la ropa, la pureza, y luego le hirieran. Eso significa que por esa razón vemos gente lastimada, hermanos, que sale de una iglesia diciendo: ay, es que a mí no me comprenden en ese ministerio, ese pastor es muy duro, la gente de esa iglesia no tiene amor, y empiezan con esas cosas, hermano, pero no se dan cuenta que la misericordia del Señor llega hasta el nivel de entregar a salteadores a los samaritanos, con tal de que regresen a casa, con tal de que no se pierdan. Y dice la escritura que lo dejaron medio muerto, hermano, verso 30. Pero antes lo despojaron. Por eso usted puede mirar, hermano, va a encontrar a gente que dejó Jerusalén, que va camino a Jericó, hermano, que lo agarró el Señor posiblemente en Emaús, en la tibieza. Y ahí lo quebraron. Si no hubiera pasado eso, no hubiera regresado. Es mejor regresar quebrado, hermano, que nunca regresar como el hijo pródigo, que dejó su casa, se fue a la posilga, se fue a comer algarrobas con los cerdos. Y cuando estaba comiendo algarrobas, de repente reflexionó que tenía padre, que tenía casa. Y lo primero que dijo: iré y le diré a mi padre: perdóname porque he pecado contra el cielo y contra ti. Recíbeme como uno de tus jornaleros. Pero usted va a ver la misericordia del Padre, que estaba lista para volver a revestir al pródigo, hermanos, para volver a hacerle fiesta, para volver a darle anillo, calzado nuevo. Y entonces lo recibe en casa otra vez. Cuán importante es entender la misericordia del Señor, que no es solamente que Él permita que tú hagas o que hagamos lo que sea y nos perdone, porque llega el día que el Señor entregará a los samaritanos a que los quiebren, hermano, y después de quebrados los tendrá que cortar. Hay muchos que se los ha tenido que echar mejor, y para eso es importante
la administración de la Santa Cena. Un día el Señor se los quebrará. No sé si me estoy dando a entender. Pero para eso sirve la Santa Cena. Por eso Pablo dijo, por causa de esto, muchos están enfermos entre vosotros y debilitados, y muchos ya duermen, dice. Pero está hablando de que muchos ya murieron. ¿Por qué? Porque en la iglesia del principio había tal movimiento espiritual, hermano, de que al ministrar la Santa Cena la gente caía tirada. Hoy en día no vemos eso, pero asumo yo, por la misericordia del Señor. Hoy en día ya la persona que anda en pecado, hermano, que es del pueblo, dice, pero no me pasó nada, voy a seguir tomando la Santa Cena. Espérese, un día le va a pasar. No se preocupe, un día va a pasar, hermanos. Porque para eso se instituyó la cena, la celebración de la cena, para ministrar y que el pueblo comprenda de que esa administración, si bien es cierto, es para vida, sanidad y fortaleza, no para enfermedad, debilidad o muerte, pero acontecía. Porque esa es la misericordia del Señor. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. No quiere que nadie se pierda, Señor. Pero un día va a pasar. Entonces note lo que dice aquí, hermano, que el verso 30, el hombre descendía, cayó en manos de salteadores y quedó medio muerto. Por casualidad descendía cierto sacerdote por aquel camino y al verle pasó de largo. Aquí vamos a hablar de otro aspecto de misericordia, hermano. Aquí vamos a hablar de la misericordia de aquellos que se sienten maestros, hermano. De aquellos que se sienten líderes. Que una de las áreas que el Señor pide primero es que practiquemos la misericordia. Y le repito, la misericordia no es tener compasión toda la vida y todo el tiempo. La misericordia es a veces hablarle claro a la gente por amor a su alma, para que se devuelva del camino donde anda, para que se arregle del camino. Sin embargo, usted se va a dar cuenta que aquí dice que pasaba un hombre, hermano, que era descendencia de cierto sacerdote. O sea, era un líder espiritual. Era una persona, hermano, que conocía la palabra del Señor, pero no conocía la misericordia. Y cuando ve al samaritano tirado, solamente pasó por un lado y dice, pobre hombre, ese ya se perdió, ya se fue para el mundo. Ya se lo comió el diablo. ¿Cuál es el problema? Imagínense qué terrible. Verso 32 dice, de igual manera un levita llegó al lugar. Y cuando hablamos de levitas, estamos hablando de aquellos que ministran, hermano, que tienen que, con el trabajo de ayuda sacerdotal. Dice que llegó al lugar, al ir y verle, pasó de largo. Pasó de largo, hermano. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a él y al verle fue movido a misericordia. Por eso, mire, es importante que levantemos a los samaritanos que han caído. Y yo le voy a explicar por qué les digo los samaritanos. Le voy a explicar por qué le digo los samaritanos, hermano, porque el samaritano era el judío árabe mezclado que menospreciaba el pueblo de Israel. El pueblo decía, un samaritano no puede mostrar misericordia, un samaritano no puede adorar, porque el pleito que se suscitó fue de que ellos decían que tenían un monte, levantaron un templo en el monte Gerizim. Levantaron un templo, levantaron un monte de adoración, supuestamente para que adoraran a Dios ahí, no en Jerusalén. Y por eso hasta el día de hoy existe esa rivalidad de entre samaritanos y judíos. Y por eso los judíos no pueden ver a los samaritanos, hermano. No solamente porque es una mezcla de árabes, sino porque ellos alegan de que los judíos están mal en Jerusalén donde adoran, y que ellos están bien donde adoran en el monte Gerizim.
Sin embargo, yo quiero poner como ejemplo, hermano, al samaritano, que fue quien tuvo misericordia de aquellos que podemos llamar samaritanos por el desprecio que se le tiene. La iglesia, hermano, se puede asemejar a la iglesia samaritana, a la iglesia despreciada, a la iglesia que, hermano, posiblemente los judíos no reconozcan, pero que el Señor ha levantado y la ha mandado al mesón por 2000 años para que sea restaurada. Note bien lo que dice aquí en el verso 35. Al día siguiente dice, acercándose el verso 34, veamos. A él vendó sus heridas y echándole aceite y vino. Usted sabe que el aceite representa la unción y el vino la administración. Y poniéndole sobre su propia cabalgadura, le llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios y los dio al mesonero diciéndole, cuídamelo y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando vuelva. Ahora, yo lo que le quiero mencionar a usted, hermano, es que en toda esta expresión se habla de tener misericordia. Porque aquí se ve la misericordia del Señor entregando a este hombre a que sea quebrado por misericordia, por salteadores. Pero también podemos mirar cómo Dios levanta samaritanos para que tengan misericordia de los quebrados, hermano, y los lleven a los mesones para que les ministren aceite y vino por 2000 años. La iglesia ha estado en restauración. La iglesia no es perfecta. No hay una iglesia perfecta. No existe la iglesia perfecta. La iglesia que se está arreglando sí existe, porque Dios la llamó a arreglarse. Y en la misericordia del Señor, Dios trata de una forma diferente con cada cual. Dios puede tener misericordia de una persona 1 año, de otra 10 años, de otra 3 años, de otra 4 años, qué sé yo. Pero yo le quiero decir que mientras estamos en el mesón, dentro de la iglesia, siendo cuidados, es porque la misericordia del Señor se ha extendido para que conozcamos que Dios es un Dios de misericordia, al grado que nos ha dado una iglesia para que podamos refugiarnos y podamos ser ministrados y ser ungidos con aceite, ser vendados de las heridas que tenemos. Por eso Isaías 61, si usted me acompaña a mirar rapidísimo, usted se va a dar cuenta que en Isaías 61 allí habla exactamente del ministerio de Cristo. Vamos a mirar Isaías 61. Digamos fuerte amén cuando lo tenga. ¿Lo tiene? Isaías 61. Mire lo que dice. El Espíritu del Señor Jehová está sobre mí. Porque me ha ungido Jehová o el Señor. Me ha enviado a anunciar buenas nuevas a los pobres, ¿correcto? A vendar a quienes. A los quebrantados, hermano de corazón. ¿Cómo estaba este hombre? Quebrado. ¿Cómo venimos, hermano, a la iglesia nosotros? Quebrados muchas veces. ¿Cómo venimos a la iglesia? Atados. ¿Qué más dice? Para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad ¿a quién? A los que están atados. Y a los prisioneros, abrir la cárcel. Ok, para proclamar el año favorable del Señor. Ahí se quedó el Señor en Lucas capítulo 4. Pero usted se va a dar cuenta, amado hermano, que esto es misericordia del Señor. De que tú estés en una iglesia para que seas ministrado por la alabanza, por la palabra.
Es misericordia de Dios que se está manifestando. Porque Dios se puede manifestar de diferentes formas teniendo misericordia. Misericordia para que seas salvo, misericordia para que seas liberado, misericordia para que seas sanado, misericordia para que seas, hermano, vendado con vendas, con aceite, que tu corazón sea restaurado y tú comprendas la misericordia del Señor, aun cuando tiene que llevarte o tiene que llevarse a alguien. Hermano, misericordia de Dios. Cuán importante es buscar de Dios. Y dice la Biblia, usted lo va a mirar acá, donde estamos en el pasaje, que le dijo, al día siguiente sacó 2 denarios, diga conmigo 2,000 años, y los dio al mesonero, que es el Espíritu Santo. Y le dijo, cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva, cuando el Señor venga. Entonces la iglesia en este tiempo está en el mesón, hermano. Porque un samaritano supuestamente o acusado de samaritano llevó al quebrado al mesón para ser sanado. Y cuando yo me refiero, hermano, a samaritano, es porque al Señor lo acusaron de ser samaritano. Al Señor le dijeron, tú eres un samaritano y tienes un demonio. Mire qué terrible, hermano. Solamente porque el Señor estaba haciendo misericordia y estaba echando fuera un demonio. Quiero que me acompañe rapidísimo a mirar el libro de Juan 4:48. Después que el Señor habla acerca de cómo Él echaba fuera los demonios. ¿Cómo se llama eso? Misericordia. Misericordia. Hay gente que está endemoniada y nunca se le ha manifestado un demonio. ¿Sabe por qué? Porque no ha alcanzado misericordia todavía. Pero hay otros que recién llegan a la iglesia y se les manifiestan demonios. ¿Sabe cómo se llama eso? Alcanzar misericordia. Hay gente que llega enferma a la iglesia y de repente el Señor hace un milagro. ¿Cómo se llama eso? Alcanzar misericordia. Y hay gente que muere enferma y nunca recibió un milagro. Eso se llama la misericordia de Dios. ¿Lo tiene Juan 8:47? El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Por esta razón vosotros no las escucháis, porque no sois de Dios, le dijo el Señor a los fariseos. Verso 48, respondiendo los judíos, le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes un demonio? Porque al Señor lo acusaron de ser samaritano por llevar al mesón a las almas, hermano. Cuando Dios te encontró, cuando Dios te halló, hermano, ¿te recuerdas? Posiblemente estabas atrás de una barra donde estabas bebiendo alcohol. Posiblemente estabas atado por las drogas. Posiblemente no tenía tu familia nada porque todo lo regalabas a los casinos. Posiblemente no tenías nada porque todo te lo gastabas en fiestas con tus amigos. Pero te encontró el Señor, al que lo acusaron de samaritano por echar fuera demonios, hermano. Y te agarró, te vendó, te curó y te puso en una iglesia para que seas sanado. No para que le metas el cuento a Dios. Para que te dejes ungir con aceite y ministrar con vino. Pero llegas tarde a la iglesia. Y vienes cuando quieres. Porque no has entendido la misericordia de Dios. Que otros están suplicando y rogando poder tener un poquito de lo que Dios ya te ha dado a ti.
y no lo tienen. Todavía siguen atados entre las drogas, el alcohol, la violencia, la muerte. Y muchos de ellos morirán sin conocer al Señor, sin tener la experiencia maravillosa de alcanzar la misericordia de Dios. Y aún no lo has valorizado todavía, iglesia del Señor. Y por eso yo quiero decirte que la misericordia del Señor hay que entenderla. Hay que entenderla. Y a Jesús le dijeron: no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes un demonio. Respondió Jesús: yo no tengo demonio, más bien honro a mi Padre, pero vosotros me deshonráis. Cuando el Señor te encontró, cuando el buen samaritano te encontró, tipo y figura de Cristo, te puso en el mesón. ¿Cómo te puso en el mesón? Como venías, hermano, con malos pensamientos, espero que ya se hayan ido. Con malas actitudes, espero que ya se hayan ido. Con malos hábitos, espero que ya los hayas trabajado. Con áreas tremendas que estaban destruyéndote, espero que ya hayas vencido durante todo este tiempo muchas de esas áreas y te haya servido los años que has pasado en el mesón recibiendo el aceite y el vino. Porque va a llegar un día que el Señor va a regresar. Y si no regresa, va a llegar el día que te mande llamar. Y va a pasar. Usted se da cuenta que dice la Biblia, hermano, que al día siguiente sacó 2 denarios, 2000 años de tiempo, y los dio al mesonero, que es tipo y figura del Espíritu Santo, y dijo: cuídamelo. Por eso Jesús dijo: les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no puede venir el otro, el Paracletos, el que es igual a mí al lado, el que se parece a mí, el que es mi semejanza, pero tiene otra función, que ya juntos somos uno. Pero que es de mi esencia, aunque en subsistencia tenga una manifestación por el ministerio. Por eso le digo, estamos en el tiempo del Espíritu Santo, donde el mesonero está cuidando las almas en el mesón, en la iglesia de Cristo. Y tú tienes el privilegio de congregarte y de servir al Señor. Y tú tienes el privilegio, hermano, de poder acercarte a la presencia del Señor, porque te encontró el buen samaritano tirado no sé en dónde. Y aunque otros te llamen samaritano, y aunque al Señor lo acusen de samaritano porque es muy misericordioso, es mejor que lo acusen de ser muy misericordioso y no de saber mucho y no tener entrañas de misericordia. O de pretender ser muy espirituales como los levitas y desconocer completamente lo que es la misericordia que dice el Señor que quiere que hagamos. Note lo que dice el verso 36. Cuando le pregunta: ¿cuál de estos 3 te parece haber sido el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? Él le dijo: el que hizo misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ¿qué le dijo? Dígalo, hermano, con confianza. Vamos, dígalo con confianza. ¿Qué le dijo? Ve y haz tú lo mismo. ¿Qué significa esto? Que no sabía. El hombre conocía toda la ley, toda la Biblia. El hombre posiblemente se había esforzado hasta en servir en sus privilegios al Señor, pero desconocía al Dios de la misericordia. Por eso Jesús le dijo en una ocasión a los fariseos, también a sus discípulos, les dijo principalmente: vayan y aprendan qué significa. Aprendan, les dijo, qué significa misericordia quiero y no sacrificios.
Porque cuando hablamos de la misericordia del Señor, hermano, entramos a una fase de Dios. Y hay que entenderla, que la misericordia de Dios puede ser: te apapacho, te hago reflexionar con una enfermedad, con dolor, con algo que te sacuda, que te haga comprender que vamos de paso solamente. O te llamo a mi presencia, para que en el día del juicio te presentes para entregar las cosas hechas buenas en el cuerpo o las cosas malas hechas en el cuerpo. Así dice la palabra del Señor. Pero él le dijo: ve y haz tú lo mismo. Ve y aprende qué significa misericordia. Quiero que aprendas y no sacrificios. Que entiendas que la gente que está en la iglesia es gente que está siendo restaurada en el mesón por el Espíritu Santo de Dios. Que es la dispensación del Espíritu, donde el Espíritu Santo está preparando a la iglesia, donde la está vendando, donde el Espíritu Santo está, hermano, ministrando con aceite y vino. Y está cuidando a la iglesia hasta que el Señor regrese otra vez. Pero antes que el Señor regrese, encontrará una iglesia que conoce de su misericordia, porque va a practicar la misericordia, hermanos. Por eso, cuando hay que ser amorosos, hay que ser amorosos. Y cuando hay que ser sólidos, hay que ser sólidos. Y cuando hay que decir la verdad, hay que decir la verdad. Ahora, yo quiero ir terminando con la experiencia de Jesús, hermano, en capítulo 8, verso 32 del libro de Juan. Acompáñame por favor rapidísimo. Cuando dice el Señor, verso 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará, ¿qué dice? Libres. Le respondieron: somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos, ¿verdad? De nadie, como tú dices. Como dices tú, perdón, llegaréis a ser libres. Pregunta. Respondió Jesús: de cierto digo que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. El esclavo, oiga, o el pecador, porque así dice, no permanece en casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Estas son unas palabras profundas que si tuviera el tiempo de explicárselas, hermanos, nos vamos a la eternidad. Así que si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente, ¿qué dice? Libres, hermano. ¿Por qué no podemos practicar la misericordia, hermano? ¿Por qué no podemos sanar a los leprosos? Solo porque son samaritanos. Misericordia no es querer hacer un bien con alguien que queremos, sino con el prójimo. Diga conmigo: prójimo. Con el que el Señor pone en tu camino. Sea tu familia o no sea tu familia. 10 leprosos sanó el Señor. Solo uno regresó a darle gracias. Y curiosamente era samaritano. Señor platicando, Juan capítulo 4, verso 3. Dejó Judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Note lo que dice aquí. Así que llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca del campo que Jacob había dado a su hijo José. Estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, estaba sentado junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria para sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues los discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Entonces la mujer samaritana dijo: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, siendo yo una mujer samaritana? Porque los judíos no se trataban con los samaritanos. Respondió Jesús, le dijo: si conocieres el don de Dios, si quién es el que te dice dame de beber,
tú le hubieras pedido a Él y Él te habría dado agua viva. No crea que el Señor se lo dijo con reproche. El Señor tal vez dijo: pobre mujer, esta no sabe lo que está diciendo. Que yo me he desviado, voy a decirlo de esta forma, rifándomela con mis discípulos, de crear un mal testimonio con mi pueblo, porque los samaritanos no nos llevamos con los judíos. Pero yo me he desviado a esta región para tener un encuentro con esta mujer por misericordia. Entonces, hermano, es que mire, hablar de la misericordia de Dios es, misericordia es el tiempo que Dios te permite vivir. Misericordia es que Dios te ve como tú eres con Él y te permite todavía ser así. Misericordia es, hermano, que estés sano. Misericordia muchas veces es de que te enfermes y empieces a reflexionar que deberías de haber arreglado tu vida y ponerte a cuentas con el Señor a tiempo. Misericordia es que con tal que tu alma no se pierda, tenga que cortarte y llevarte a su presencia. Usted me va a disculpar lo que voy a decir, pero este virus es una señal de la misericordia de Dios. Tal vez alguien pensará que estoy loco, pero yo lo veo así. Ha traído mucha mortandad. Se han ido ministros, se han ido ovejas, se han ido líderes y se han ido personas que no conocen del Señor. ¿Por qué Dios permitió que se fueran? Déjeme le digo que por misericordia. A muchos, porque habían terminado su camino. A otros, para que no se les fueran. Y a otros que posiblemente, muchos de esos que se han ido, en el momento de la agonía, cuando ya han visto que ya no pueden, hermano, han clamado a Dios dentro de ellos y Dios los ha salvado. Me explico, porque la misericordia de Dios llega hasta ese nivel. Cuando una persona está enferma y no puede ya hacer absolutamente nada, lo único que piensa es: Dios, ten misericordia. Y Dios tiene misericordia. Ese es el Dios nuestro, hermanos. Gracias, hermano. Por eso le digo, la misericordia de Dios hay que entenderla. No hay que decir: ese se fue para el infierno, se perdió. No sabemos, hermano. El ministerio de la agonía es crucial en este tiempo, hermano. Y cuando una persona se va o se está yendo, lo único que tiene en ese momento es memoria de lo que ha hecho en toda su vida, porque Dios mismo se lo empieza otra vez a dictar. Escuche todos los testimonios de personas que han fallecido, hermano. Yo he conocido testimonios de personas que han fallecido y hemos conocido testimonios, hermano, de personas que se han ido de una forma muy cruel, muy fea, hasta con experiencias espirituales que están viendo que no pueden morir. Yo mismo he tenido que ir a orar, hermano, a veces a un hospital para poder liberar a una persona para que ya se vaya. Que a veces hay espíritus que están impidiendo que esa persona se vaya también. Ya es su tiempo. Yo he tenido que llegar a declarar y decir: Señor, no permitas que nada impida que esta persona se vaya ya, que deje de sufrir. Y hemos visto que en un momentito después de orar, se fueron. ¿Cómo se llama eso? Misericordia. Para nosotros no sería misericordia, porque interpretamos la misericordia de acuerdo a lo que leemos, como este fariseo, como este maestro de la ley. Pero para el Señor es misericordia aún a tratar con muchos en el momento de la agonía, cuando ya están agonizando, hermano. Dios se les revela, se les manifiesta de muchas formas, y ahí les abre a muchos los ojos para que vean a Dios. Escúcheme lo que le digo, hermano, que es muy importante. Y Dios planeó ir a salvar a una mujer samaritana.
y mandó a sus discípulos a buscar de comer. Y el Señor le dice, respondió Jesús, le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú lo hubieras pedido a él y él te habría dado agua viva. La mujer le dijo, hermano, perdóneme, pero estas palabras son fuertes. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacar, el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes agua viva? Es algo que le llamó la atención. ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, quien nos dio este pozo y quien bebió de él y también sus hijos y su ganado? Respondió Jesús y le dijo, todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed. Pero cualquiera que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Oiga lo que dice la mujer. La mujer le dijo, Señor, dame esta agua para que no tenga sed ni venga más acá a sacarla. ¿Escuchó? Cuando le dijo, dame. Yo imagino que esta mujer, hermano, sintió la misericordia del Señor y dijo, no sé, pero aquí hay algo. Y entonces cuando la mujer pide, Jesús le dijo, vamos a tratar tu pecado primero. ¿Me está siguiendo, hermano? Póngame atención, por favor. Le dijo, vamos a tratar tu pecado primero. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. ¿Sabe qué estaba haciendo el Señor aquí? Probando el corazón de la samaritana, así como Pedro probó el corazón de Ananías y de Zafira, su mujer, para ver si estaban realmente hablando verdad o querían mentir al Espíritu Santo. Y respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Ok, le dice. Ahorita vamos a entrar a lo que vine a hablar yo contigo, le dice el Señor. Aquí te voy a mostrar mi misericordia. Que a mí no me interesa tu pecado. Me interesa que te arregles para que te dé agua de agua viva. Me interesa de que te ordenes para que yo te pueda dar a beber el agua que salta para vida eterna. Y oiga, le dice, no tengo marido, le dijo. No tengo marido, le dijo Jesús. Bien has dicho. No tengo marido. Porque 5 maridos has tenido. Y el que tienes ahora no es tu marido. Esto has dicho con verdad. O sea, esta mujer ya se había divorciado 5 veces. Y con el marido que vivía en unión libre. Que el Señor le dijo, el con el que vives ahora no es tu marido. Note la importancia de ordenarse con el Señor. ¿Quieres agua viva? Ordénate. No quieres ordenarte, no vas a beber agua viva. Y te estás arriesgando a un trato y a un juicio de Dios. Óigame lo que le estoy diciendo. ¿Cómo se llama eso? Misericordia. Misericordia. Misericordia que el Señor te haya llamado de donde tú estuvieses y haya decidido pasar por tu casa, por tu trabajo, por la calle, por el parque, donde quiera que el Señor te haya encontrado y te haya traído a una iglesia, hermano, a un mesón. Se llama misericordia, para darte de beber agua de vida. Pero viene la depuración, limpiar y ordenar la vida. No estás casado, cásate. No te quieres casar con la persona, entonces sepárate. Pero no vivas en pecado, porque si el Señor te llega a agarrar en pecado, te estás arriesgando a un juicio eterno. Eso sí te lo digo de antemano. Te casaste, no te divorcies, a menos que haya razones extremas, principalmente de infidelidad. Pero no pienses que vas a estarte casando como los artistas que se han casado ya, hermano, hasta 14 veces, 8 veces, muchos de ellos. Y hoy en día se está poniendo de moda mucho el divorcio y el recasamiento.
Yo no voy a ir al extremo. Yo conozco la Biblia, la palabra del Señor, y conozco las vías de concepción que el Señor da para una separación, hermano, bíblicamente hablando. Pero yo le quiero decir que hay que aprender a pelear, hermano. Alguien ponía un comunicado por ahí, decía, me voy a divorciar porque se acabó el amor. ¡Ja! Me gustó mucho ese comunicado que pusieron. Porque alguien puso ese comunicado grande, con letras grandes, que decía, me voy a divorciar porque se acabó el amor. Y abajo una pregunta: ¿abandonas tu carro porque se te acabó la gasolina? ¿Qué es lo que hay que hacer? Volver a echarle gasolina. El divorcio no es de Dios, hermano. A menos que sean casos extremos. Yo lo digo nuevamente, el Señor da vías de concepción, principalmente cuando hay infidelidad. ¿Cómo se llama eso? Ordenarse. Que Dios haya pasado por tu casa, hermano, velo como una actitud de misericordia del Señor, que tomó el tiempo, pudiendo ir a Jerusalén directamente, dijo, tengo que pasar por Samaria. Hay una mujer samaritana que tengo que rescatar, que tiene 5 maridos, y con el que está ahora no es su marido, está en unión libre, pero tengo que rescatarle. Y entonces note lo que dice aquí, hermano. ¿En qué pasaje estamos, hermanos? ¿Ah? 18, gracias. 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Y le dice el Señor, esto has dicho con verdad. Y le dijo la mujer, Señor, veo que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe de adorar. Este era el conflicto de judíos y samaritanos, hermanos. Porque uno decía, tienen que adorar en el monte Gerizim y otros en el monte de Sión. Judíos y gentiles. Todos peleaban dónde era el lugar de adoración. Y Jesús pasó por ahí con una mujer samaritana. Jesús le dijo, créeme, mujer, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adorad lo que no sabéis, pero nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación procede de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca a los tales que adoren. Dios es espíritu, y es necesario que los que adoran le adoren en espíritu y en verdad. Oiga lo que dice el verso 25. Le dijo la mujer, sé que viene el Mesías, que es llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En ese momento llegaron sus discípulos judíos, hermanos, y se asombraron de que hablara con una mujer. No obstante, ninguno dijo, ¿qué buscas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, lo que estaba haciendo, cambió, estuvo dispuesta a dejar, diga conmigo, dejar, regresarse de su camino a Jericó a Jerusalén, regresarse de la vereda de Maús, de la tibieza, a la ciudad de paz y refugio, al lugar del sacerdocio, para ser ministrada con aceite y vino. Y regresó, dice. Entonces la mujer dejó su cántaro, se fue a la ciudad y dijo a los hombres, óigame, qué tremendo, venid, ved un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, será posible que sea el Cristo. Entonces salieron, note esto, de la ciudad y fueron hacia él. Esta mujer convirtió a toda Samaria, pero primero dejó. ¿Quieres que Dios te use? Ordénate, deja, porque hasta el día de hoy la misericordia de Dios se ha mostrado contigo de una forma, pero Dios tiene muchas formas de mostrar su misericordia. Póngase de pie, demos gracias al Señor. ¿Le puedo dar un aplauso al Señor en esta hora, hermano?
Póngase de pie, por favor, levante sus manos al cielo. Yo sé que el mensaje ha sido muy fuerte, pero es la palabra que Dios me puso para entregársela, porque el Señor ha pasado por acá una vez más. Ha pasado por Samaria a rescatar a un samaritano, hermanos, a uno quebrado posiblemente. Póngase de pie, levante sus manos al Señor y oremos. Y pidámosle al Señor que nos ha permitido llegar al mesón a ser ministrados. Bendito sea Dios. Véalo como la misericordia del Señor, hermano. Como Dios es tan grande y misericordioso. Aproveche la misericordia pasiva de Dios. Hágale caso al Señor. Él quiere darle a beber aguas de vida, aguas que salten para vida eterna. Él quiere que aproveche su estancia en el mesón, en las manos del Espíritu Santo, para que le ministre aceite, vino. Él quiere verlo regresar a la casa del Padre, hermano, para que usted tenga una vestimenta nueva, tenga sandalias, tenga anillo, haya fiesta. Dígale: Señor, gracias por tu misericordia, porque aunque yo no la he entendido todavía, tú me mandas a aprender lo que quieres que yo haga. Misericordia, tú me mandas a aprender. Misericordia quiero y no sacrificio, porque me amas. Es que me permites, Señor, poder estar delante de tu presencia. Dígale: qué grande es tu misericordia, Señor. Has sido paciente conmigo. Pero el Señor te dice: ordénate. El Señor te dice: deja el cántaro. Deja tu cántaro en el pozo. Deja tu cántaro en el pozo y ve y haz lo que tienes que hacer. Y ordena tu vida para que yo pueda darte de beber el agua de vida, el agua que salta para vida eterna. Dígaselo al Señor. Es difícil de comprender tu misericordia, incomparable es tu fidelidad, Señor. Es difícil de... Levanten su voz, háganlo con toda su fuerza. Declaremos la misericordia del Señor. Hablemos de la gracia, de la misericordia. Dios, que te deleitas en hacer misericordia, gracias. Dios, que eres grande en misericordia, paciente para con todos, lento para la ira, pero grande en misericordia, Señor. Tu misericordia es grande. Oh, enséñanos, oh Dios, enséñanos tu misericordia. Enséñanos, Señor. Enséñanos a saber cuando tu mano está envuelta en el asunto, para que podamos honrarte siempre y nunca se nos olvide tu gracia, tu amor, Señor. Danos la libertad de soltar el cántaro, Señor, e ir a arreglar las cosas que se han descompuesto, para que podamos servirte como la samaritana. Señor, permítenos aprovechar el tiempo en el mesón, al lado del Espíritu Santo, siendo sanados, siendo curados, siendo arreglados, siendo ministrados. Oh, bendito es tu amor, Señor. Grande es tu amor por mí. Y quiero agradecerte, oh Dios, dándote mi amor. ¿Se atreve a levantar sus manos al Señor en una señal de rendición, hermano? Tal vez diciéndole: Señor, lo he intentado pero no he podido.
Pero Padre, dame la fuerza y la habilidad para hacerlo. Y así como la samaritana dejó su cántaro en el pozo, Señor, y fue a arreglar su vida, así yo lo haré contigo también. Así tendré que hacerlo. Oh, grande, grande es tu amor por mí, y quiero agradecerte, oh Dios, dándote mi amor, toda mi adoración. Yo rindo a tus pies, Señor, y solo a ti daré todo mi corazón, y solo a ti daré todo mi corazón, y solo a ti daré. Solo a ti daré, Señor, todo mi corazón, oh Dios, y solo a ti daré, Señor, todo mi corazón, y solo a ti daré todo mi corazón. Aprovecha la misericordia del Señor, hermano. Aprovechala. Aprovechala, aprovechala, aprovechala. Aprovechala, dile, Señor. Dile, Señor, dame la fuerza. Yo quiero beber de esas aguas, Señor. Dígale, Señor, no quiero menospreciar el mesón donde tú me has plantado. No quiero ignorar al mesonero. Señor, gracias por tu misericordia. Tu misericordia ha sido grande con nosotros, papá. Tu misericordia ha sido extraordinaria. Ha sido paciente, ha sido benevolente. Tu gracia nos ha rodeado, Señor. Muchas veces cuando hemos padecido no hemos entendido que ha sido la misericordia tuya, Señor, para hacernos reflexionar. Pero Dios, haznos reflexionar antes de que venga una misericordia extrema. Permítenos, Dios, servirte. Así como a la samaritana la hiciste reflexionar, así como ella reflexionó, tú la hiciste reflexionar. Así haz reflexionar a tu pueblo, Señor, para que deje su cántaro en el pozo y vaya corriendo a arreglar su casa, arreglar su vida, su matrimonio, arreglar, Señor, sus áreas, todas las cosas que ellos piensan que te agradan a ti, pero que están conscientes ellos en su corazón que no te agradan, Padre. Pero aún así tu misericordia fue grande con Sansón. 20 años pecando, haciendo lo mismo, pero murió sin honra, ciego y sin cabellera, en medio de burladores. Padre, no queremos ni siquiera irnos de este mundo sin honra, porque tú aún en la muerte honras a aquellos que te servimos. Te ruego, Señor, que tú levantes a tu pueblo y que tu Espíritu Santo pueda traer reflexión de arrepentimiento y compungimiento, para que venga un arrepentimiento genuino y venga un cambio, y tu misericordia se extienda en benevolencia, en amor, con paciencia, con gracia, y podamos tener una vida para servirte. Y Padre bendito, poder entregarte toda nuestra alabanza, nuestra adoración, y que nuestros hijos puedan ver que hemos sido hombres y mujeres que te amamos,
y que nunca hemos abandonado el camino que tú nos has trazado, aunque el mundo se haya llevado a muchos de ellos, Señor. Pero que nosotros podamos seguir dando ese ejemplo, y que tu iglesia se levante, Señor, para sembrar en una nueva generación la imagen del Dios de la misericordia, que aún muestra misericordia en tratos severos. Gracias, Señor, en esta hora, en tu nombre precioso. Tu misericordia, oh Dios, es difícil de comprender. Tu misericordia, oh Dios, dígaselo, es difícil de comprender. pero podemos verla, Señor. Grande es tu amor. Hay una presencia del Señor en medio nuestro poderosa. Dios está haciendo misericordia, haciendo reflexionar a alguien, hermano, posiblemente a través de las redes sociales. El Señor te está llamando a que ordenes tu casa, a que ordenes tu vida. Posiblemente aquí en casa el Señor está haciendo reflexionar a samaritanas, a samaritanos, porque este es el tiempo. Yo rindo a tus pies, Señor. Gracias, oh Dios. A ti daré. Oh, bendito Dios. Dígaselo al Señor. Toda mi adoración yo rindo a tus pies, Señor. Y solo A ti, sí, Señor. Todo mi corazón. Oh, amén. Grande. Oh, grande es tu amor por mí, Señor. Yo quiero agradecer. Oh, yo quiero agradecerte, Señor, Dándote mi amor. dándote Toda mi adoración. sí, Señor. Yo rindo a tus pies, Señor. Sí, oh Dios, Solo a ti daré todo mi corazón. Padre, en el nombre de Jesús, presento cada petición delante de tu presencia en esta hora. Te rogamos por la sanidad, Señor, del cuerpo de nuestro hermano, Señor, que está plantado aquí en esta petición que abrimos y presentamos delante de ti, Dios, para que tú hagas un milagro. Ten misericordia, Señor. Sánalo, Señor. Quita todo dolor en esa parte ciática, Señor. Que desaparezca todo dolor, Señor. Haz un milagro. Trae sanidad, Padre Celestial. Para ti no hay distancias. Te pedimos sanidad. Pon tu mano de poder sobre tu Hijo, Señor. Lo presentamos delante de ti y presentamos a este pueblo también. Aquellos, Señor, que se han identificado con este mensaje, te ruego, Señor, que tú puedas traer reflexión a ellos y paz para hacer los cambios, y valentía para acelerar los cambios, para que se levanten como la mujer samaritana a ir a conquistar ciudades, Señor, en tu nombre. Te ruego, Señor, por aquellos que están a través de la vía cibernética, para que cada uno de ellos, Padre Celestial, pueda, bendito Dios, en este momento ser ministrados por tu Espíritu Santo. Posiblemente hay hijos pródigos, hay pródigos, pródigas, mujeres que se han apartado, que se han salido de Jerusalén
y van camino a Jericó, al lugar del anatema. Pero el Señor ha platicado contigo en Emaús antes de que camines más y seas entregado en manos de salteadores, para que regreses hoy y puedas congregarte de nuevo en el mesón en Jerusalén, para ser sanado, ser restaurado, regresar a la casa del Padre una vez más, y seas liberado y seas ministrado en esta hora. Oro por tu alma, oro por tu vida, para que el Señor se aparezca en tu camino y te haga reflexionar, y lo hagas ya, aceleradamente. A ti, mujer que me estás viendo, a ti, varón que me estás viendo, a ti que me estás oyendo, el Señor te regrese a Jerusalén para que no pruebes el anatema y así hagas prosperar tu camino, en el nombre de Jesús. Démosle un aplauso fuerte al Señor en esta hora. No sé si todavía estamos en el aire, todavía, ¿verdad? Vamos a orar para concluir, hermanos. Solamente declaremos una palabra, confiando que Dios estará con nosotros durante todo este tiempo. Y declaremos una palabra que tendremos una semana gloriosa y maravillosa, donde la mano de Dios estará sobre cada uno de nosotros, cuidándonos, guardándonos, protegiéndonos de toda enfermedad, de todo peligro, de todo accidente. En el nombre de Jesús lo declaramos y lo creemos con nuestra fe. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Antes de poder salir de aquí, permítame simplemente